Lo que Dios le pide a uno y lo que uno realmente quiere hacer. Esa ha sido la lucha siempre del hombre con Dios. Porque desde el Edén, Dios le dijo al hombre: no comas del árbol del bien y del mal. ¿Y qué hizo el hombre? Comió. Entonces la Biblia encierra también unos versículos muy tristes, no de parte de Dios, sino como resultado del comportamiento del hombre. Por ejemplo, la Biblia dice que Sansón, cuando por causa de Dalila llegaron los filisteos sobre él, y ya en esta ocasión él no se iba a librar como en las pasadas veces. Y cuando cayeron sobre él, la Biblia dice que Sansón pensaba que se iba a librar como en las ocasiones anteriores, pero no se había dado cuenta que Dios se había alejado de él. Ese es un versículo muy triste. Que Dios se vaya y no nos dé cuenta. Y que de pronto, confiado Sansón en la protección de Dios, él pecó, ¿no? Por ser demasiado confiado. Dios ya se había ido. Pensaba también en Esaú, aquel hombre que vendió su primogenitura, vendió la bendición de Dios por un plato de lentejas, y dice la Escritura que luego lloraba amargamente por lo que había perdido, pero ya se había perdido. De manera que la solución no es llorar después con el dolor, sino tomar decisiones correctas para ver la bendición de Dios. Y yo esta mañana vamos a abordar un fragmento de la vida de un hombre que cometió graves errores, y por eso le puse como título al tema: las locuras del rey Belsasar. ¿Usted sabía que había un rey en la Biblia que se llama Belsasar? No Baltasar y Melchor, no. Las locuras del rey Belsasar. Hoy vamos a hablar, vamos a tomar esa porción de la Escritura y a reflexionar de pronto qué locuras hemos hecho, estamos haciendo, o aprender para no hacerlas. Las locuras del rey Belsasar. Y yo le voy a pedir un favor al hermano que tiene al lado: dígale, no me vaya a interrumpir, no me ponga conversación ahora, déjeme oír. Vamos a ver aquí unos 6 punticos que les quiero compartir. En primer lugar, es un hombre que vive sin temor de Dios. Lo primero es que él vive sin temor de Dios. En la historia de la humanidad, los grandes imperios, los grandes reinados cayeron por falta de temor de Dios. Y lo mismo sucede con un ministro, con un líder, con un jefe de familia, con un empresario. Sucede lo mismo. Cuando no hay temor de Dios, se empieza a preparar la caída. Vamos a hablar de este hombre. Vamos entonces al libro del profeta Daniel, capítulo 5, el versículo número 1. Daniel capítulo 5, el versículo número 1. ¿Están conmigo, amados? Dice: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Oiga, cuando la Biblia dice que era un gran banquete, imagínate, era bien grande porque eran 1000. Dice que 1000 de sus príncipes. Y la Biblia añade ahí algo importante que habla de la conducta de este rey durante ese banquete, y es que él bebía vino en presencia de ellos. Así que quiere destacar lo que él estaba haciendo. No era cualquier cosa. El rey Belsasar fue rey de Babilonia en el siglo VI antes de Cristo. Entonces estamos hablando de una historia de más o menos 2500 años atrás que nos sigue a nosotros edificando. Al leer el capítulo, presenta al rey Nabucodonosor como su padre.
aunque leyendo un poco la historia, en realidad Nabucodonosor fue su abuelo. Pero Nabucodonosor fue su ejemplo, su modelo. Nabucodonosor fue aquel rey de Babilonia que conquistó a Israel. Cuando el ejército de Babilonia sometió a Israel, destruyó el templo y por orden de Nabucodonosor tomaron los tesoros. Recuerden ustedes que el templo de Jerusalén estaba construido en oro, plata, bronce, telas preciosas, piedras preciosas. Los utensilios eran sagrados y estaban construidos en oro y plata. Así que Nabucodonosor tomó todos esos tesoros y los trajo a Babilonia y entraron a formar parte del tesoro real. Luego de que Nabucodonosor muere, parece ser que hay un breve reinado, algo que ni siquiera la historia registra mucho, del abuelo de Belsasar. Entonces Belsasar sube al trono y entonces llega un día, porque la Biblia no nos habla mucho de Belsasar, solo comienza aquí. Y hubo un día cuando Belsasar entonces tiene la idea de celebrar un banquete, de celebrar una fiesta. Y sus invitados eran nada más que 1000 personas. Y habla de sus 1000 príncipes. Y ante ellos el rey comenzó a beber vino. Yo creo que ya tenía la práctica, ¿no? Y quizá en la medida en que bebía vino, desafiaba a los demás príncipes a hacer lo mismo. Así que imagínense, usted era el rey, ¿se puede imaginar la provisión de vino que había para esa fiesta? La gran cantidad de vino que había para esa fiesta. Ahora, el nombre Belsasar nos dice mucho de su piedad. El nombre Belsasar significa protegido por Baal. Baal era el Dios con D minúscula principal de los cananeos. Yo les he compartido a ustedes que el culto era pagano, era un desorden. Había sacerdotes, pero eran en realidad hombres y mujeres que se prostituían. Eso era un desorden sexual, un desorden en cuanto al vino, al licor. Sacrificaban niños a Baal, etcétera. Y el nombre Belsasar significa protegido por Baal. Así que cuando sus padres le pusieron ese nombre, lo consagraron a Baal. El rey Belsasar, por el contexto, ahora vamos a leer, tenía varias esposas y seguramente concubinas. De manera que cuando pensamos en él y vemos los detalles que yo les he compartido, pues vemos que era un hombre que vivía sin temor de Dios. Amén. Hasta aquí ya es lo que nosotros concretamos. Era un hombre que vivía sin temor de Dios. Era un hombre con desorden en su vida moral. Era un hombre con desorden en su vida matrimonial. Era un hombre que no tenía temor de Dios. Y era un hombre que le gustaba las fiestas con mucho vino. Era una vida sin temor de Dios. Vamos a ver ahora en segundo lugar que este hombre, por su orgullo y soberbia, cometió graves errores. ¿Se ha equivocado usted por orgullo? ¿Se ha equivocado usted por soberbia? ¿Cuántas veces hemos tomado malas decisiones impulsados por nuestra soberbia, por nuestro orgullo? ¿Cierto? Y impulsados por el enojo, decimos unas frases terribles. Nunca en la vida le vuelvo a pedir un favor. Y a los 2 meses la cosa se voltea. ¿Me hago entender? Impulsados por el orgullo y la soberbia, muchas veces cometemos graves errores. Daniel capítulo 5 dice el versículo 2, leamos el verso 2. Belsasar, con el gusto del vino, o sea que ¿cómo estaba Belsasar? Ajá, él estaba contento por el vino, estaba alegre por el vino, ¿cierto? Belsasar, dice el versículo 2, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. De manera que para el rey no era suficiente lo que ya estaban haciendo en la fiesta
el exceso de vino. Imagínate cómo era esa fiesta. No fue suficiente, sino que a él se le ocurre algo, pero yo quiero destacar aquí que a él se le ocurrió ese algo con el gusto del vino. Eso quiere decir que el vino provoca ciertas cosas en el corazón del hombre que en su estado normal no suceden. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque el vino hace perder el juicio del hombre. El vino lleva al hombre a cometer locuras. Y le quiero invitar para que ponga allí en Daniel 5 un lapicerito, un separador, alguna señal, porque ahora vamos a volver a Daniel 5. Pero vamos por favor a leer Proverbios capítulo 23, el libro de los Proverbios. A mí algunas veces hay hermanos que me preguntan o personas, pastor, ¿y es que está mal tomarse una copa de vino? Es malo, pastor. O una cerveza para el calor, pastor. Es que a veces hace un calor, pastor. Entonces, escúcheme lo que le voy a decir. Jesús también en algunos momentos tomó vino. En la cena. Cuando es ese poquito de vino para acompañar una comida, tal vez. ¿Cierto? Pero resulta que si el que va al restaurante, lo invitan a almorzar, le van a traer el almuerzo y dicen, pero le vamos a traer de entrada una copa de vino tinto. ¿Grande o pequeña? Grande, por favor. Entonces le traen la copa y se toma esa copa, ¿no? Y siente, otra copita, por favor. Y como somos occidentales, nosotros los occidentales somos muy dados a eso, hermano, a la fiesta. Usted no ha visto que nosotros le hacemos festival a la papaya, a la sandía, a la papa, a la yuca, a la racacha, a todo se le hace festival. No, y no solamente somos nosotros, hermanos, los colombianos, el hemisferio occidental es muy dado a la fiesta. Entonces somos muy dados a eso. Luego, lo que tenemos que hacer, teniendo en cuenta nuestro marco, es tener mucha prudencia y sabiduría al respecto. Pastor, que una cerveza para la sed y luego viene la otra y luego la otra para cogerle el sabor y luego ya el hombre no se distingue. ¿Verdad? Entonces, dice Proverbios capítulo 23, versículo 29. ¿Están conmigo, amados? Observe qué linda es la escritura. Versículo 29. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino. Para los que van buscando la mistura, es decir, la bebida fermentada. Verso 31. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero y dirás, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Entonces, como yo les digo, nosotros tenemos que tener sabiduría y prudencia. Ese pasaje nos enseña que cuando el hombre se detiene en el vino, encontrará tristes resultados, dolores, conflictos, heridas. Dice que hiere como el veneno de la serpiente, habrá perversión y finalmente provocará adicción. Eso es lo que dice, porque él se despierta y dice, volveré a buscarlo. El hecho es que Belsasar, en medio de su alegría, viendo cosas raras, él dijo, se me ocurre una idea. Claro, hágame el favor, y llamó a los sirvientes y les dijo, tráigame los vasos de oro y de plata que trajimos del templo de los israelitas, porque vamos a beber en ellos. Este rey, los grandes y también las esposas y concubinas. Y todos gritaron alegres.
Y él lo hizo motivado seguramente, y en el contexto lo vamos a ver, porque quería mostrar su poder y quería mostrar sus riquezas. ¿Cuántas veces ustedes y yo caemos ante la tentación de querer demostrar a los demás qué tenemos o quiénes somos? Él lo hizo. Y la verdad es que muchas veces con facilidad el corazón humano se deja llevar por el brillo, ¿no? Se deja llevar por el resplandor de las cosas vanas. Se deja llevar por el deseo de reconocimiento humano. Y por eso vemos que muchas veces se adquieren grandes deudas. La persona se involucra en proyectos vanos. Y yo recuerdo, y ustedes también lo han escuchado muchísimas veces, aquella persona o aquella pareja acostumbrada quizá a vivir en un estrato alto, y de pronto la vida cambia. La vida cambia, algo sucede, porque la Escritura dice: no pongáis vuestra confianza en las riquezas, las cuales son inciertas. Hoy están, mañana no sabemos. Eso dice la Biblia. Usted y yo no podemos poner nuestro corazón en las riquezas, sino en el Dios vivo que hizo los cielos y la tierra. Él nos bendice, yo lo creo, y a ustedes se los he enseñado, pero nuestro corazón no debe estar allí, sino en Dios. Y muchas veces entonces, impulsados por eso, nos dejamos llevar y nos metemos en unos paseos, hermano. Y recuerdo entonces cuando vino la crisis sobre esta pareja, entonces la situación económica se vino al suelo. Y cuando hablo con ellos, entonces me expresan: pastor, lo que pasa es que tenemos estas deudas, estas, y tenemos este problema encima. Y le digo: ¿cómo sucedió eso? Básicamente la situación económica cambió, ellos no se ajustaron a la nueva realidad económica y empezaron a pedir dinero prestado para seguir en el estrato alto. Así que se prestaba para pagar aquí, se prestaba para... Y esto, llegaron en un momento donde obviamente ya no había sostenibilidad. Y ustedes tienen que adaptarse. Ya, muchachos, si Dios cambió los ingresos, vivamos de acuerdo a los ingresos. Algo Dios quiere enseñar. Amén. Entonces, él, llevado por su deseo de mostrarse, ¿verdad? Por su orgullo, dijo: no, les tengo una perla. Traigan los vasos de oro y de plata que trajimos del templo de Jerusalén. Entonces los trajeron. Y vemos aquí una tercera actitud de la cual nosotros debemos cuidarnos, hermanos. Y es que este hombre menospreció los tesoros de Dios. Hermanos, no menospreciemos los tesoros de Dios. Punto número 3. Lo que Dios nos da debemos valorarlo. Lo que Dios nos da es precioso. ¿Quiere que le mencione algunos tesoros que Dios le ha dado a usted? Su familia es un tesoro. Sus hijos son un tesoro. Ay, pastor, usted no conoce a mis hijos. No importa. La Biblia enseña que los hijos son bendición de Dios. Y lo que viene de Dios es un regalo, lo que viene de Dios es un tesoro que debemos cuidar. Pastor, es que usted no conoce a mi marido, mejor dicho. Es una bendición de Dios. Así lo tenga que decir entre los dientes. Uy, pastor, es una bendición de Dios. Son tesoros. Mire, hermano, aún, usted está aquí porque Dios le dio la vida para que usted viniera esta mañana. Usted tiene la fuerza y la salud para estar aquí porque Dios le dio espíritu de vida para hacerlo. La vida que usted tiene ahora es un tesoro de Dios. La salud que tiene, el poder abrir sus labios e invocar su nombre. ¿Cuántos están en una clínica, hermano, lleno de aparatos? ¿Cuántos están en otros países que tienen que alabar a Dios a escondidas? Aquí con libertad podemos abrir nuestra boca y bendecir el nombre de Jesucristo el Señor con libertad. Eso es un tesoro. Poder abrir este libro y con libertad leerlo, eso es un tesoro.
poder congregarnos, poder servir a Dios es un privilegio, es un tesoro. Contar con el cuidado y protección de Dios. ¿Sabe usted? Yo tampoco lo sé. ¿Cuántas veces Él nos ha librado de la muerte? Su protección es un tesoro. Contar con su presencia, eso es una bendición muy grande. Los dones y talentos que usted tiene. Los dones y talentos, porque todo ser humano tiene dones y talentos. Usted los tiene porque el cielo un día se los adjudicó. Dios los puso sobre usted. Pero todo viene del cielo. Vamos a leer, por favor, Daniel capítulo 5. Entonces volvemos al libro de Daniel, ¿verdad? Daniel capítulo 5, versículos 3 y 4. Entonces volvemos a ubicarnos en la fiesta de Belsasar. Daniel 5:3. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Entonces podemos observar ahora la dinámica que toma la fiesta, que toma el banquete. Porque para Belsasar los vasos de oro del templo de Dios eran simples objetos. Y allí tomaron vino, y allí se embriagaron. Y dice el texto que alabaron a los dioses. ¿De qué materiales? Oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. ¿Cuántos materiales? 6. El número 6 es el número de hombre. Y nos está hablando allí de aquel culto que el hombre levanta, pero no agrada a Dios. Porque ellos estaban alabando a sus dioses. Hermanos, Caín trajo una ofrenda a Jehová Dios, del fruto de la tierra, pero no miró Dios con agrado a Caín y a su ofrenda. Nosotros podemos hacer cosas en el nombre de Dios y la motivación en nuestro corazón puede ser que sean para Dios, pero Dios no las ha mandado a hacer. No se están haciendo en el diseño de Dios. Amados, ¿cuántas veces hacemos cosas para calmar la voz de nuestra conciencia? Pero no porque necesariamente estemos obedeciendo a Dios. Eso que estaban haciendo ellos nos habla de que el hombre puede en su propia voluntad hacer cosas aún en el nombre de Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, Dios me dijo, o yo lo hago en el nombre del Señor, y Dios no está en ese asunto? Muchas veces. Yo siempre me acuerdo de aquel hombre que como 20 y pico de años después me dijo, no, pastor, yo he hecho esto, pero hoy me doy cuenta que esta no era la voluntad de Dios. Y decía, Dios mío, 20 y pico de años para uno darse cuenta que no estaba haciendo la voluntad de Dios. Duro. Eso es duro. Y saben una cosa, cuando no hacemos las cosas en la voluntad de Dios, obtenemos pérdidas. Ellos estaban supuestamente alabando a sus dioses. Y algunos tal vez pensaban que agradaban a Dios con lo que estaban haciendo. Pero no basta que lo que hagamos lo hagamos en el nombre de Dios. Lo que hagamos debemos hacerlo en la voluntad de Dios. Los que son hijos de Dios, estos son guiados por el Espíritu Santo. Y Belsasar trató con desdén los tesoros de Dios. A él no le importó eso. Y por eso empezó su caída. Vamos ahora a ver el punto número 4 sobre el comportamiento de este rey, y es que él no se arrepintió de sus malas obras. Él no se arrepintió de sus malas obras. Hermanos, la voz del Espíritu Santo no es una voz grave y gruesa, así como que nos hable, que nos tumba. ¡Hijo! Y no hay. La voz del Espíritu Santo viene y habla en nuestro interior, es suave, es delicada. Habla con certeza, no hay con dudas, trae paz. Él habla.
porque Dios sigue hablando. Dios sigue hablando. Y no sé, yo creo que a usted le ha ocurrido que a veces usted en el día hace algo malo, como por ejemplo, ofendió a su esposa. ¿Usted alguna vez ha ofendido a su esposa? No, dos nomás, dos hermanos nomás. Gloria a Dios por los demás. Dios los bendiga a todos. Dios mío. Uy, me siento entre querubines y serafines, yo, hermano. Uf. Entonces resulta que en la mañana de pronto usted fue grosero, salieron palabras que no correspondían y ofendió a su esposa. Entonces por orgullo en el momento no pedimos perdón ni nada de eso, pero por la tarde cuando usted tiene un momento de quietud o cuando se acuesta, viene el Espíritu y le habla a su corazón y le dice, pide perdón, ve a pedir perdón. O el hijo que le contestó mal a su papá, que le contestó mal a su mamá. Y entonces el hijo no permite el llamado de atención, sino que sale alegando y se hace todo bravo. Eso a veces pasa, ¿no? ¿Lo ha visto? A veces eso ocurre. Entonces, pero ese hijo, a pesar de su comportamiento, ha nacido de nuevo, tiene a Cristo en su corazón. Así que en la noche viene el Espíritu Santo y le dice, pide perdón. Ve a pedir perdón porque eso está mal. Y si ven ustedes que es en el momento de quietud, la voz viene al corazón. Es por eso que Dios requiere que este corazón sea manso, humilde y sensible. Por eso fue que Dios le habló a Elías en un silbo apacible. ¿Qué haces aquí, Elías? Entonces en el momento de quietud viene la voz del Espíritu y nos habla. Y ante la voz de Dios podemos obedecer o no obedecer. Dios le habló a Belsasar, pero él no se arrepintió de sus malas obras. Leamos por favor Daniel capítulo 5. Leamos el 17 por favor. Daniel 5:17. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Escúcheme. Sí, présteme acá atención, yo le recreo un poquito la reunión. Entonces están en la fiesta, Belsasar está alegre por el vino y da las órdenes y dice, tráigame los vasos de oro y de plata que trajimos de la casa de Dios de los israelitas. Y le trajeron entonces los vasos y él dio la orden y dijo, sirvan el vino. Y todos empezaron a tomar y los príncipes también y las mujeres felices, todos felices, ahí embriagados y toda esa cuestión. Y en medio de todo eso aparece una mano inmensa. Una mano que viene del cielo, una mano que resplandece, viene con poder y autoridad. Y en una pared del palacio, en el salón donde estaban, la mano comienza a escribir. Y escribe allí, Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Y todo el mundo se asustó. Y al rey se le fue el guayabo que tenía. Dijo, ¿qué es esto? Ahora vamos a leer y la Biblia dice que le aplaudían las rodillas. Ese sí es de verdad. Las rodillas le daban una contra la otra, dice la Biblia. Ese hombre se asustó y los que estaban allí también. Así que la Biblia dice que él empezó a llamar para que vinieran a interpretar. Y entonces no encontraron quien viniera y llamaron a Daniel. Entonces Daniel viene a hablarle a él. Daniel viene como profeta de Dios a hablarle al rey. Y entonces le dice esto. Daniel 5:18. El Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Versículo 20, por favor, saltemos al 20. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey,
y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Nabucodonosor un día vio la hermosura y grandeza de Babilonia y dijo: yo he construido todo esto. Y al momento dice que vino una voz del cielo y fue dada la orden para que él fuera lanzado durante 7 años a vivir entre las bestias. Comía pasto. Las uñas le crecieron como las garras de un águila, una cosa impresionante. Él se comportó como un animal durante 7 años. A los 7 años, dice la Biblia, le fue devuelta la razón y él reconoció que Dios gobierna sobre todos los hombres y que si alguien un día reina es porque Dios lo puso. Porque el que está sentado en el trono es Dios. Por eso yo les decía, la vida da vueltas. Y lo importante de nosotros como hijos de Dios es caminar con Él, caminar con el Señor. Versículo número 22, le sigue hablando el profeta Daniel a él, al rey, y le dice: y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. Y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviado la mano que trazó esta escritura. Amén. Qué hermoso ver al profeta Daniel actuando ahí. Qué hermoso ver a Daniel lleno de Dios y de la autoridad del cielo para hablarle a un rey. Él estaba hablando, era un rey, no le estaba hablando a cualquiera, era el rey del imperio. Y le está diciendo: y tú no te has humillado delante de Dios, y tú no has honrado a Dios. Era un hombre del Señor. ¿Y sabe qué le está diciendo también? Le dice: y sabes, rey Belsasar, tú no has querido escuchar, tú no has querido aprender. Primero viste lo que le sucedió a tu padre Nabucodonosor y la vergüenza que vivió hasta que le tocó reconocer quién era Dios. Y tú tampoco quieres recibir lo que Dios está diciendo. Y muchas veces Dios te ha hablado. Porque, hermanos, Dios usa personas, circunstancias, diversos medios para hablarnos una y otra vez, porque Dios es bueno. Y Dios tiene cuidado de sus hijos. Y así como usted como padre de familia le dice al niño que juegue en aquel muro, no juegue más ahí, papi, que se cae. Papi, que se va a caer, bájese de allí, papi. Y usted ya no sabe qué hacer para que se baje hasta que ¡pum! Se lo dije, papi. Dios nos hablará una y otra vez porque Él no quiere que vivamos los dolores. Él no quiere que vivamos las angustias. ¿Qué padre de familia quiere que su hijo sufra? Pero, amados, ustedes y yo sabemos, a veces el hijo escoge el camino del dolor para aprender. Y Dios una y otra vez le habló a Belsasar y le mostró ejemplos, pero él no quiso escuchar. Así que, ¿sabe qué hizo Dios finalmente? Escúcheme que esto es bien importante. Finalmente Dios mandó una señal sobrenatural impresionante, y esa mano que veían no era producto del vino. Era una mano del cielo escribiendo en ese muro. Todos se asustaron. Y le dice, Daniel interpreta las palabras y le dice: tú has sido pesado por Dios y has sido hallado falto. Y en el reino Dios ha tomado una decisión, y es que ya no serás más rey. Saben, hermanos, Belsasar solo reinó 14 años. Su antepasado Nabucodonosor reinó 42. Bueno, 35, porque 7 estuvo como una bestia comiendo hierba. Pero al menos duró 42 años. Él solo reinó 14 años. Porque, hermanos, lo que Dios nos da
debemos mantenerlo por Dios mismo. Lo que tú alcanzas por la oración lo sostiene. Pero él no quiso reconocer que había desobedecido. Y vamos a ver algo más aquí, y es el quinto punto. Las decisiones del presente determinan el buen o mal futuro. Yo creo que todos aquí queremos un buen futuro. Es más, yo creo que todos trabajamos también pensando en el futuro, un buen futuro, un buen futuro. Y queremos construir para nuestra familia un buen futuro. Porque ¿quién no quiere un buen futuro? Pero resulta que el buen futuro es el resultado de las decisiones del presente. Nuestras buenas decisiones hoy van a determinar nuestro buen futuro mañana. Entonces Daniel interpreta al rey el mensaje. Leamos por favor Daniel capítulo 5, versículo 30 y 31. Daniel 5:30. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Cuando Daniel le habla y le dice: has sido pesado por la mano de Dios, has sido pesado en la balanza de Dios y has sido hallado falto. Por tanto, hoy pierdes el reino, y este reino se le entrega a los medos y a los persas. Y esa misma noche, yo creo que mientras ellos estaban en la fiesta, los medos y los persas estaban ingresando a la ciudad. Las ciudades de esa época eran fortalezas, sus muros eran impresionantes. De hecho, Babilonia se destacó por sus grandes muros, eran una cosa impresionante. Nomás hablando del nivel de profundidad, era como 15 metros de profundidad el muro. Eso tenían 5 o 6 metros de ancho, muros, una cosa impresionante. Cada espacio había una torre, habían atalayas o vigías ahí pendientes. Pero mientras estaban en la fiesta, el enemigo estaba entrando. Recuerde que el vino, no estoy hablando necesariamente del alcohol, sino de las cosas que el mundo trae al creyente. Esas cosas a veces adormecen al creyente y no le permite ver que el enemigo está entrando. Y esa misma noche cayeron sobre él, Media cayó sobre él y murió. Esa noche él murió. Así que entre el momento en que Daniel le dice ese mensaje significa esto y la noche pasaron varias horas. Y cuando el rey Belsasar escucha a Daniel que le interpreta eso y le dice: mira, eso significa esto y aquello, el rey Belsasar se impresionó, se maravilló, y la Biblia dice que el rey dio orden y le dijo: pongan el vestido, porque el rey había prometido que aquel que interpretara ese mensaje le mandaría a poner un vestido púrpura, color real, y que le haría poner un collar de oro y que lo nombraría tercer señor del reino. Por eso ahora leímos que cuando Daniel fue presentado, él dijo: sean para otros tus regalos y para otros tus recompensas. Yo te diré lo que dice ahí. Pero de todas maneras el rey al final mandó a ponerle un vestido a Daniel, le pusieron el collar de oro y lo nombró el tercer señor del reino y fue presentado. O sea que eso se demoró unas horas. Se acabó el asunto y el rey se fue a su cuarto, yo creo que a tomarse un buen jugo de limón, de naranja. Pero el rey no dobló sus rodillas delante del Dios del cielo. El rey no le pidió perdón a Dios. El rey no actuó como Babilonia, como Nínive. Cuando Jonás fue a predicar: esta ciudad será destruida, todos se humillaron, ellos ayunaron, clamaron a Dios y el juicio de Dios se detuvo. La Biblia enseña que si buscamos a Dios, Dios se deja ser hallado. La Biblia dice que si un corazón se humilla, Dios escucha. La Biblia enseña que cuando clamamos a Dios, Dios nos oye. Porque ante todo Dios es un Dios de misericordia, pero la gracia de Dios viene sobre el corazón humilde.
El rey Belsasar no lo hizo. Él siguió ejerciendo su poder y levantó a Daniel como tercer señor del reino, pero en ningún momento se humilló, a pesar del susto que había tenido. Lea conmigo, por favor, allí Daniel 5, el versículo 5 y 6. Mire lo que dice, Daniel 5:5. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. ¿Te imaginas cómo se puso ese hombre? Las rodillas aplaudían. Decía, uy, ¿qué es esto? Y ahí fue donde él comenzó a gritar. Y cuando Daniel vino y le dio el significado, el rey dijo, wow, Daniel, eres tremendo. ¿Dónde aprendiste a interpretar esas cosas? Un paréntesis, Daniel aprendió eso en el secreto con Dios. Y el rey impresionado, y yo creo que sudaba y asustado, y decía, ay no, sí, todo esto estaba mal, ¿cierto, Daniel? ¡Qué pecado! Él vivió algo que se llama remordimiento. Fue lo mismo que sintió Judas cuando vendió al maestro. Sintió remordimiento, pero nunca hubo arrepentimiento. Y a veces nosotros caemos en el error del remordimiento. Nos sentimos mal, pero no cambiamos. Amén. Uy, por ahí sonó Movistar nomás. Bueno. Entonces, después de esa señal en la pared, Daniel capítulo 5. Vaya por favor a Daniel 5. Daniel 5, versículo 7. El rey se asustó. Daniel 5:7 dice, el rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Imagínate la gente que tenía. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia, cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey. Oiga, esto los llamaban sabios. A los adivinos, agoreros, brujos. En ese tiempo de oscurantismo ellos pensaban que esos eran los sabios. Entonces llamaron a los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. ¿Y sabe por qué todos esos adivinos, astrólogos y brujos no pudieron? Ellos vinieron con toda su magia y sus cosas y leían allí, pero no podían entender por qué. Porque los poderes que ellos tenían eran demoníacos. Ellos eran personas que estaban al servicio de las tinieblas. Entonces no podían entender, los demonios no podían descifrar lo que allí decía, porque eso estaba codificado. Eso solamente lo podría descifrar aquel que tuviera el Espíritu Santo de Dios. Y cuando vino Daniel por el Espíritu dijo, aquí dice esto y esto y esto y esto. Eso se llama verdadera sabiduría. Y nosotros tenemos al Espíritu Santo. Nosotros somos templo del Espíritu de Dios. Y por eso cuando enfrentemos momentos difíciles, momentos que no sabemos leer, momentos que no sabemos comprender, momentos en los cuales no sabemos cómo tomar una decisión, amado, vaya a la intimidad con Dios, porque Dios hablará, Dios te dará sabiduría para tomar la mejor decisión. Y termino con este punto número 6. La protección y bendición de Dios estaba sobre Daniel. Yo admiro al profeta Daniel, porque fue un joven que se consagró a Dios. Y desde su juventud, desde su adolescencia, él decidió consagrarse a Dios. Daniel capítulo 6, versículo 1 al 3. Pareció bien a Darío, ¿se acuerda que este fue el que ahora tomó el reino? Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino.
y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Ese versículo 3 es hermoso. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Ya hemos visto quién fue Belsasar, las locuras de Belsasar, y cómo Belsasar perdió el reino, perdió los tesoros, perdió la autoridad, perdió su vida, perdió la familia, perdió todo, todo lo perdió por sus locuras. Pero en contraste con Belsasar encontramos a un hombre llamado Daniel. Daniel era un hombre temeroso de Dios. Daniel era un hombre fiel al Señor. A Daniel lo llamaron a la fiesta porque él no estaba en la fiesta. Daniel no participaba de los desórdenes del rey. Daniel no participaba de los ilícitos de los otros sátrapas y gobernadores. Por eso lo querían tumbar. Porque Daniel era un hombre honesto. Daniel era un hombre íntegro. Hoy día el mundo menosprecia, señala, cuestiona y calumnia la honestidad y la integridad, hermanos. Y no es tal vez valioso para el mundo, pero delante de Dios es de sumo valor aquel corazón honesto e íntegro. Y con la ausencia de la honestidad, con la ausencia de la integridad, todas las cosas caen. Pero cuando agradamos a Dios, Dios todo lo sostiene. ¿Sabe por qué me cautiva este hombre? Porque este hombre era un hombre de comunión con Dios. A nadie se lo andaba diciendo, pero era un hombre de comunión con Dios. Y la comunión con Dios era de tal nivel que ese hombre podía descifrar cosas que nadie más podía hacer, porque sobre él estaba el Espíritu de Dios. Era un hombre con un corazón manso y humilde. Y mientras los imperios y los reyes caían, cayó Babilonia, cayó Persia, cayó Media, pero Daniel permanecía siempre entre los gobernantes, porque Dios lo sostenía. Dios lo sostenía. Dios siempre lo honró. Hermanos, aunque venga la tentación para vivir como el mundo sin Dios lo hace, o el orgullo o la soberbia nos provoque a hacer nuestra propia voluntad, es vital decidirnos por hacer la voluntad de Dios. Lo que Dios nos ha dado hay que cuidarlo y valorarlo. Y cuidémonos de la dureza de corazón, no sea que las locuras de hoy traigan tristes resultados mañana. Yo creo firmemente, y estoy seguro que ustedes también conmigo, Dios tiene y quiere lo mejor para nosotros. Y lo único que Él quiere es que nosotros dependamos de Él para hacer su voluntad. No permitamos que nuestro propio ego estorbe las bendiciones que Dios quiere traer. Yo le invito a cerrar su Biblia. Y quiero invitarlo a que por un momento reflexione en lo que hoy hemos leído y estudiado. Porque tal vez no seremos Belsasar, Dios nos guarde, pero tal vez en algunas cosas nos podemos identificar. ¿Qué tal si estamos de pie para orar, hermanos? Y yo le invito para que hablemos con Dios. Vamos a adorar. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por estar aquí. Amado Dios, gracias por tu presencia. Gracias por ser tan bueno. Señor, tú eres bueno. Tú eres un Dios de misericordia, un Dios de consolación. Gracias por la manera en que nos cuidas. Gracias porque tú una y otra vez nos hablas y nos quieres preservar del dolor y de la angustia. Cuando tú nos hablas, nos quieres preservar del fracaso y de las heridas. Gracias. Gracias por el privilegio que tenemos de que tú seas nuestro Dios. Gracias por el privilegio que tenemos de que tú nos hablas. Nos hablas, Señor, para guardarnos del mal.
Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Hoy venimos ante ti, Señor, para pedirte, Dios, que nos ayudes. Tal vez mientras estudiábamos, el Señor te hacía reflexionar en tu orgullo. Todos de una u otra manera luchamos con el orgullo. Y es el orgullo el que nos lleva a otros pecados. Que este sea un momento para que tú hables con Dios allí. Amado Dios, perdónanos cuando como esposos somos orgullosos, cuando como esposas, Señor, se consiente el orgullo y la soberbia. Perdónanos, Dios, cuando como hijos somos orgullosos y no pedimos perdón. Perdónanos, Dios, por todas aquellas veces cuando el Espíritu Santo nos viene a hablar y resistimos su voz. Cuando tú mismo nos haces ver los ejemplos de otros y endurecemos nuestro corazón. Líbranos de la dureza de corazón, Dios. Líbranos de la dureza de corazón, Señor. Hoy venimos ante ti reconociendo, Dios mío, que te necesitamos. Y también venimos reconociendo la condición de nuestro corazón. Y nos arrepentimos, Dios. Hoy te pedimos perdón, Señor, por todos aquellos momentos en los que tal vez no hemos valorado los tesoros que tú nos has dado. Perdónanos, Dios mío, por aquellos momentos cuando hemos permitido que la autosuficiencia nos gobierne y hemos hecho cosas, tal vez hasta en tu nombre, pero que no han sido tu voluntad. Hoy te pedimos perdón, Señor, y venimos con un corazón sencillo que reconoce su condición y venimos a pedirte, Dios, ayúdanos. Pídele a Dios, dile: Señor, dame un corazón sensible. Dile: Dios, dame un corazón manso, humilde. Dame un corazón, Señor, que procure tu presencia, que busque tu rostro. Hermano, las bendiciones de Dios vienen de la noche a la mañana, pero un corazón sensible, un corazón manso, un corazón que busque a Dios, un corazón con hambre de Dios, es el resultado de un proceso de Dios. Dile: Señor, dame un corazón que te ame, dame un corazón que te busque. Hoy hemos visto, Dios, cómo los reyes y los reinos, los imperios caían, pero Daniel permanecía, porque era un hombre de intimidad contigo. Era un hombre con un corazón honesto, con un corazón transparente delante de ti. En esta mañana reconocemos, Dios mío, nuestra necesidad. Dile: Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Ayúdame a hacer tu voluntad. Dile: Dios, ayúdame a ser firme, ayúdame a ser fuerte, Señor. Cuando venga el enemigo con sus dardos, cuando venga el mundo con sus ofertas, dile: Señor, ayúdame a ser fuerte. Ayúdame a levantar mis ojos al cielo y poner mis ojos en Jesucristo. Ayúdame, Dios mío, a permanecer en tu palabra. Dile: Dios, a veces mi corazón es duro, pero yo quiero un corazón tierno, yo quiero un corazón sensible. Yo te pido, dile: Dios, yo te pido que escribas tu palabra en mi corazón. Haz de cuenta como que tu corazón es un cuaderno en blanco y dile: Dios, escribe en mi corazón tu palabra. Dile: Señor, escribe, yo te abro mi corazón. Dile: Dios, yo te abro mi corazón como un libro en blanco. Y yo te pido: escribe tu palabra, escribe tu voluntad en mí, escribe tu propósito en mí, Señor. Ayúdame a amarte, ayúdame a amarte, ayúdame a negarme a mí mismo para hacer tu voluntad. Y en los momentos que para mí sea difícil hacer tu voluntad, yo te pido que me ayudes. Habla con Él. Habla con Él. De tú estás, Señor. Te necesitamos, Dios.
voluntad. Como iglesia hoy te pedimos, llénanos de tu presencia. Nada más que tu voz. Adora al Dios del cielo, adóralo. Y postrado aquí en tu presencia encuentro paz. Danos más de ti. Danos Y más. confiado en ti, anhelo siempre estar. Llena nuestro corazón de tu presencia. Y postrado aquí, en tu presencia encuentro paz. Y confiado en ti, anhelo siempre estar. Oh, y Gracias. quiero que tú estés cerca de mí. Oh Jesús. Tú sabes que no podré vivir sin ti. Y quiero que tú estés cerca de mí. Tú sabes que no podré vivir sin ti. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Abre tus labios y dale gracias a Dios. Señor, gracias. Gracias porque tú nos cuidas. Gracias porque tú nos bendices. Gracias por tu inmenso amor. Gracias por tener cuidado de cada uno de nosotros. Gracias por cuidar nuestra casa y nuestra familia. Gracias por derramar bendiciones sobre nosotros y enseñarnos a vivir para ti como esos hijos de Dios que honran tu nombre. A ti te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Jesús. Gloria a Dios.